Buenos días, pues sí, ya estamos aquí para continuar, como siempre, con nuestro programa de Adelante en la Fe. Como siempre, primero escuchamos la palabra del Evangelio, lo que Jesús quiere decirnos, la comparación que va a utilizar de ser sal y luz, y luego pues comentaremos más cosas de esta campaña que estamos inmersos en el mes de febrero de Manos Unidas, la campaña contra el hambre. Muy bien, pues vamos primero con el Evangelio. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? Para nada vale ya, sino para arrojarla fuera y que la pisen los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo el celemín, sino sobre el candelero, para que ilumine a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pues ya hemos escuchado dos llamadas de Jesús muy claras a lo que tenemos que ser, al ser, ¿no? Al que tenemos que ser, lo que tenemos que ser, y no tenemos que disimularlo ni ocultarlo. Y nos dice con claridad: vosotros sois sal, vosotros sois luz. Nos pone estas dos comparaciones: la sal, que es lo que da sabor, y que si pierde su cualidad, pues no hay ninguna cosa que pueda sustituirla. Igualmente la luz, si la luz desaparece, pues lo que hay es la oscuridad. Así que son dos elementos primigenios, dos elementos primordiales, sin los cuales no puede haber, pues para la comida, el sabor, la conservación, toda una serie de cosas. La importancia que tiene la sal, lo mismo que la luz. Sin la luz pues no se puede ver nada, no se puede realizar ninguna obra. Así que no podemos convertirnos en algo que no sirve. Por una parte, la sal que se vuelve sosa, es decir, la sal que deja de salar, que deja de tener su función, no sirve ni para tirarla a la calle, para que quitar la nieve, y por lo tanto lo importante es ser lo que uno tiene que ser, la cualidad que uno tiene que aportar, que tiene que dar al mundo, esa cualidad, digamos, especial, diferenciadora, tiene que manifestarse tal cual es, no debe ocultarse. Es como todos esos productos que venden ahora, que ocultan el azúcar o que ocultan por medio de edulcorantes u otra serie de cosas. No hay que ocultarse, vosotros tenéis que ser lo que tenéis que ser sal y luz para el mundo. Nos recuerda Jesús lo mismo: lo que nosotros tenemos que ser para el mundo, la luz, la obra, lo que realizamos, no es algo que debe quedar en lo privado, es algo que tiene que verse, es algo que tiene que iluminar. Brille sí vuestra luz ante los hombres, no se debe de ocultar, no hay que tener vergüenza de manifestarse o de expresarse públicamente tal y como uno es. Esa es la realidad del Evangelio, de lo que Jesús ha venido a traer al mundo. Él ha venido a aportar algo que no tiene, a darle un sabor que no hay ahora mismo entre nosotros, y a ser una luz que ahora mismo no, o que no existe en el mundo, que es la luz de Dios, vuestro Padre, como nos ha dicho Él, que debe ser glorificado al ver las obras de aquellos que creen en el Padre, de aquellos que son discípulos de Cristo. Y esto nos ayuda a evitar pues estas falsas humildades de que yo hago las cosas, que nadie lo sepa y que no se enteren, o que no se note, podríamos decir más claramente, quién soy. Las cosas hay que hacerlas de un modo oculto. Pues sí, no hay que exhibirse, ni hay que hacer las cosas para que los demás nos reconozcan o para que los demás digan qué bueno que es usted. Lo dice muy bien Jesús: es para que viendo vuestras obras glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Es decir, den gloria y reconozcan la gracia, el poder y la bendición que viene de parte de Dios. Y se manifiestan precisamente en esto. Se manifiestan en que somos coherentes con quienes somos. No hay nada peor en esta vida que disimular o simular ser otra persona que uno no es, o creer cosas que uno no cree, o mantener opiniones que uno no tiene realmente. Jesús nos dice que hay que ser coherentes y que hemos de ser quien somos, y que no debemos de ocultarnos, no nos debe dar vergüenza si nos identificamos públicamente como discípulos suyos, porque hemos venido a aportar, a traer algo que da sabor, algo que da luz. No venimos a imponer ningún sistema, ninguna estratagema, ninguna economía, ninguna política, sino que venimos a dar sabor a todo. Venimos a que se aparezca como el condimento necesario para todas las cosas, para todas nuestras obras, para todo lo que hacemos, pensamos, decimos, por una parte, y que sea algo que sea luminoso, que alumbre, que aporte, que dé claridad para el conocimiento mejor de las cosas, de la realidad. Así que no hay palabra más sencilla o comparación más fácil de entender como esta: ser sal y ser luz, ser uno mismo, ser quien tienes que ser, y aportar a los demás aquello para lo que estás llamado,
Uno tiene mucho que dar, tiene mucho que ofrecer, mucho que iluminar, mucho sabor que dar a las cosas y no quedarse como algo insulso, anodino, sin personalidad, sin claridad y sin transparencia, sino lleno de oscuridades y recovecos, todo oculto. El Señor nos invita a ser transparentes. Me gusta mucho decir esto, pero es que es verdad. El Señor era un hombre muy transparente, muy sincero, y que sus obras eran coherentes con lo que decía. Tal cual decía, así es como vivía, y tal como vivía es lo que decía. Y Él nos proponía hacer lo mismo. Y cuando uno cree que está haciendo algo bueno, cuando uno cree que está haciendo lo que tiene que hacer, pues no tiene por qué ni avergonzarse, ni ocultarse, ni justificarse continuamente. Decían los antiguos, justificatio non petita, accusatio manifiesta. El que está continuamente justificando lo que hace es que se está acusando de que quizá no está haciendo algo bien, o que quizá si se tiene que justificar es porque piensa que no está bien hecho, y por lo tanto uno tiene por qué estar continuamente justificando todo lo que hace. No, mira, es que esto lo hago porque resulta que... No. Tú crees que lo hay que hacer, que hay que ser así, que hay que actuar de esta manera, pues hazlo. Y ya está. Y haciéndolo, expresas aquello en lo que crees y aquello que piensas que debe hacerse. Y no te justifiques. No, es que como todo el mundo, como los demás, cuando uno se justifica diciendo, no, yo no hago esto, yo hago esto, porque como todo el mundo hace esto, pues, ¿cómo voy a hacer yo lo contrario? Pues entonces no estás siendo tú. Estás simulando, disimulando, te estás ocultando. En vez de ser luz, estás siendo tiniebla. En vez de ser transparente, estás siendo opaco. Estás siendo falso. Estás siendo hipócrita, o estás siendo fariseo, porque no estás siendo tú. Estás justificando el por qué no eres quien tienes que ser. Así que Jesús dice estas palabras a sus discípulos, va dirigida a sus discípulos, no va dirigida a todo el mundo, sino a aquellos que quieren expresarse, manifestarse en el mundo tal cual Él es, así somos nosotros. Y como Jesús no buscaba que lo alabaran, ni que dijeran que bueno es usted y tal, eso no soportaba, no podía aguantar que le echaran alabanza, y cuando decían eso, pues Jesús enseguida cortaba radicalmente la alabanza. Cuando decían, maestro, bueno, y Jesús enseguida cortaba, bueno no, bueno, solo Dios. No vaya a pensar, claro que sí, maestro, pues eso, maestro, y Jesús nos enseña que las alabanzas debilitan la lengua lisonjera, la lengua gangosa, la lengua aterciopelada, que te siempre cuando te dicen cosas para alabarte o para detrás siempre viene una petición, detrás siempre viene una vez que ya han entrado suavemente, pues entonces ya enseguida, bueno, con lo bueno que es usted, seguro que tal. No, mira, no hay que caer en este engaño. Aquí nadie es bueno, aquí todos somos como podemos, el único bueno es Dios. Y si hay algo bueno es porque Dios quiere. Ese es el milagro, ¿no?, de la vida, es lo que debemos de decir, para no creernos que somos nosotros los que realizamos esta obra. No somos nosotros, sino que es el Señor a través de nosotros. Y así, pues nuestro Padre se hace presente en el mundo por medio de nuestras obras, de la fuerza, la gracia que Él nos da. Precisamente este Evangelio viene muy bien para comentar lo que comentamos ahora. Vamos a poner a la luz la obra de la Iglesia a través de su más conocida ONGD, que es Manos Unidas, y que hace pues su campaña siempre en estas primeras semanas de febrero. Porque, ¿qué es Manos Unidas? ¿Cómo podemos definir esta organización? Pues sí, Manos Unidas no es una ONG, es una ONGD. Lleva una D detrás, lo que significa una organización no gubernamental, es decir, no pertenece al Estado y no pertenece a ninguna institución oficial de ningún gobierno, ni de ningún ayuntamiento, etcétera, comunidad autónoma, etcétera, sino que es una organización que no pertenece al gobierno, ni a ningún sistema oficial, ninguna empresa, ni pública ni privada, pero que está orientada al desarrollo, por eso se le pone la D, orientada al desarrollo. Hay ONG de mucho tipo, de ayuda, de emergencia, etcétera. Manos Unidas también hace ayudas de emergencia cuando es necesario, cuando hay alguna desgracia que ocurre, ¿no?, alguna catástrofe natural o alguna emergencia por alguna cosa. Pero su misión concretamente es el desarrollo, es ayuda al desarrollo. Y por lo tanto lo que hace es proyectos de desarrollo. Manos Unidas no reparte comida. Manos Unidas hace proyectos de desarrollo. Y esos proyectos se estudian con tiempo, no se hacen de un día para otro. Venga, vamos a hacer un proyecto aquí. Cada año se enfoca, digámoslo así, de esta manera, a una campaña concreta en la que se quiere destacar o se quiere influir especialmente ese año en alguna dimensión especial o concreta necesaria de los países en vía de desarrollo. En este caso, la campaña de este año es: quien más sufre el maltrato del planeta no eres tú. Quiere concienciarnos de que los efectos negativos
pues de lo que se llama cambio climático, pues nos afecta más a los países del tercer mundo que a nosotros. Vamos a escuchar precisamente uno de los spots de este año de Manos Unidas que hablan precisamente de esto. Lo que para ti es cambio climático, para ellos es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio. Pues lo hemos escuchado. Nosotros también tenemos cierta experiencia de lo que ocurre cuando hay alguna alteración en el clima, pues cómo se pierden cosechas y por lo tanto cómo luego la producción es peor y cómo los frutos del campo. Pero claro, para nosotros utilizamos que con la agricultura como beneficio, o sea, lo utilizamos para la venta, para el beneficio, para el mercadeo. Pero en los países donde la agricultura está en un nivel ínfimo, está en el nivel de subsistencia, como haya cualquier tipo de crisis climática, pues se quedan sin comer. Y por lo tanto lo que produce es hambre. Así que no es una mala cosecha, no es que una bajada de precios, no es una peor calidad en los calibres de las frutas, es que no comen directamente. Ya. Y por lo tanto los efectos del cambio climático en los países de vías de desarrollo son mucho más perjudiciales para las personas que en nuestros países. Y no solo eso, sino también lo que conlleva, ¿no? El mal para la salud que produce la hambruna, en este caso, en esos países. Precisamente, las hambrunas son producidas o eran producidas en otras épocas por una mala distribución o por guerras. Generalmente era por guerras que impedían el comercio o que impedían la adquisición de las materias primas, de trigo, etcétera, para conseguir pues hacer pan, lo mínimo, ¿no? Y por lo tanto muchas de las hambrunas de los años 60, 70 eran fruto de la guerra y de la lucha entre los bloques, ¿no? El bloque soviético, el bloque comunista, la OTAN, los Estados Unidos. Pero una vez que se ha superado esa etapa postcolonial y esa etapa de confrontación en bloques, ahora estamos viendo que, por ejemplo, en África o en algunos países asiáticos, la pobreza la está causando una pobreza energética y una pobreza climática. La contaminación que hace que se pierdan muchas cosechas, los ríos estén contaminados y por lo tanto los productos con los que se riega con ese agua que está contaminada pues no echan a perder mucho o lleven muchas plagas y luego lo que eso significa que luego que no tienen la posibilidad ni la capacidad de acabar con estas plagas que vienen cíclicamente, pues nosotros tenemos la posibilidad de utilizar muchos, que por desgracia hay que utilizarlos, de cantidad de fungicidas, etcétera, para las frutas y todo lo demás, pero en los países donde no hay ni siquiera posibilidad, no tienen casi acceso al agua, pues menos aún a plaguicidas. Y por lo tanto cualquier plaga que llega, si encima ha habido un problema climático, hay menos agua porque ha llovido menos y encima hay una plaga, pues prácticamente es que no queda nada. Y eso es lo que genera la desnutrición. No se puede tener el mínimo para vivir y se cogen muchas enfermedades y se produce finalmente la muerte. Una crisis que se produce precisamente no se ha centrado lo suficientemente en las consecuencias que tiene precisamente este cambio climático en las malas producciones o en el hambre que se produce en el mundo. Sobre la enfermedad también habla esa campaña de este año de Manos Unidas. Vamos a escuchar también cómo lo plantean. Lo que para ti es basura, para ellos es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora. Pues tenemos también, hay una gran crisis de contaminación. La contaminación que está sobre todo concentrada en los países en vías de desarrollo. Aquí tenemos mucho concienciación respecto a la contaminación del aire, a la contaminación del agua, y sin embargo, por desgracia, en los países del tercer mundo está aumentando cada vez más la contaminación tanto del aire como del agua y como de la tierra también, con la deforestación que continúa, aunque se ha ralentizado, se sigue deforestando y el agua dulce sigue también contaminándose por la extracción excesiva de los pozos para el riego, el uso de la industria y el uso de la minería. Claro, nosotros tenemos que ser conscientes de que los países del tercer mundo no tienen depuración de agua. Entonces, por lo tanto, si hay o se introducen industrias que explotan los recursos naturales de los países africanos, por ejemplo, y esas industrias son contaminantes, ese agua no se recicla.
ese agua, como nosotros hacemos aquí en Murcia, por ejemplo, que es prácticamente el 100% del agua que está en la red de alcantarillado y en la red, que es agua que luego se trata. Sin embargo, en estos países el agua nunca no se trata, y esa agua contaminada se va vertiendo continuamente sobre los ríos. Con el efecto negativo que tiene, se va aumentando cada vez más la contaminación, conforme ese agua que no se trata, que no se recicla y que no se depura, pues va recorriendo años y años por las márgenes de los ríos y luego se va introduciendo en la tierra por medio del riego, la única posibilidad que tiene del riego con ese agua, ¿no? Se han instalado muchas industrias chinas en África que están contaminando prácticamente todos los acuíferos, porque luego también esa agua contaminada que viene de las sobreexplotaciones de las minas, sobre todo de los minerales más preciosos, de los minerales necesarios para la elaboración de productos tecnológicos como el coltán y otros muchos. Ese agua luego se va filtrando los acuíferos y se contamina a cientos de kilómetros en la lejanía. Entonces pueden decir, bueno, no, solo está contaminado el río Níger. Bueno, pero es que el río Níger va llenando los acuíferos que hay alrededor, y en una aldea de 100 kilómetros aparece la contaminación mineral, debido a que por el subsuelo se va trasladando el agua, ¿no? Y luego cuando se hace un pozo o sale un nacimiento de otro río, también está contaminada por estas minas. Y quien dice eso dice todo tipo de producción energética. La mayoría de la producción energética, de la electricidad, para entendernos, en los países del tercer mundo, pues está hecho por centrales eléctricas de ciclos muy primitivos y muy contaminantes, porque suelen utilizarse, son de carbón, que es la quema de materiales para producir energía, con lo cual se une la contaminación del agua y la contaminación del aire. Pues cada vez hay más contaminación porque se necesita más energía, y entonces pues estas centrales combinadas de quema incluso de material de madera directamente, que eso también causa la deforestación, la quema de los bosques, más las centrales térmicas basadas en carbón o en combustibles minerales, pues va contaminando el aire. Produce una lluvia ácida que cae también sobre los terrenos y otra vez lo mismo, contamina la tierra, el agua, la tierra, el aire, todo absolutamente contaminado, de tal manera de lo que era un paraíso natural, que es lo que era África, pues se está convirtiendo en el espacio más contaminado del mundo. Manos Unidas va a desarrollar este año 564 proyectos de desarrollo en 54 países de África, América y Asia, sobre todo. Directamente, gracias a estos 564 proyectos, se ayuda a 1.400.000 personas. Está bastante bien, porque se puede actuar y se pueden conseguir por medio de todos estos proyectos de utilización de agua reciclada, de depuración, etcétera, de utilización de otro tipo de generación de energía, que también se está ahora haciendo mucho, el conseguir que haya generación de energía eólica y hidroeléctrica, etcétera, para eliminar la producción de energía térmica, etcétera. O sea, se están haciendo muchísimas cosas, depuración de aguas y evitar la contaminación del aire y hacer reforestación, pero no como se está haciendo en algunos lugares, para producir por medio de producciones de soja, etcétera, sino que sea realmente una reforestación con árboles, porque en muchos lugares se reforesta diciendo, bueno, pues aquí ahora no había nada, y en vez de, para que no se convierta en un desierto, vamos a plantar soja para hacer biodiesel. Y entonces estamos otra vez con lo mismo, claro. Es decir, estamos alimentando otra vez la cadena de la contaminación. Entonces, que se reforeste realmente, no ya con productos de rápida venta, ¿no? y de rápido beneficio, sino que se reforeste, por ejemplo, con árboles frutales, etcétera, con otro tipo de producciones, de producción más lenta, claro, así es así, de beneficios menos inmediatos, que requieren más tiempo para su desarrollo, pero que dan más futuro a las poblaciones. Es una pena que muchos países africanos se han engañado a la gente, porque se le ha dicho, bueno, talamos la selva y plantamos aquí, pues eso, soja, trigo, lo que sea, todo tipo de mijo, etcétera. Luego pues se hace una gran cosecha de toneladas y toneladas y toneladas. Son plantas anuales que pues tienen pues su cosecha propia, y enseguida, una vez que se ha cosechado, pues se queda la tierra baldía. Y claro, se quedan amplias extensiones vacías, y luego va produciendo que se sequen, se agoten los acuíferos, y lo que al final se quede, pues eso, totalmente deforestado, se quede en un barbecho. Se podría haber hecho otro tipo de inversión, otro tipo de proyecto, claro, otro tipo de plantaciones, más tipo árboles frutales, otro tipo de
de plantaciones de alimentos que hay que tener más paciencia. Ya sabemos aquí que no es cuestión de plantar un naranjo y ya salen las naranjas al día siguiente. Requieren que sea eso, un proyecto de futuro, que es lo que hace Manos Unidas. Hace proyectos de futuro, pues es una ONG de desarrollo para que se mantenga en el tiempo la actuación que se va a realizar ahí. No vale hacer una enorme plantación de cacahuetes para luego venderlos todos y luego pues quedarse la tierra baldía, y no hay posibilidad. Además, ha introducido también las grandes multinacionales de las semillas, han generado también un gran problema en estos países africanos, puesto que una vez que convencieron a la gente para plantar todo este tipo de productos, de gramíneas, etcétera, pues luego les venden las semillas. Claro, hay que vender las semillas para poder hacer las replantaciones y al final no consiguen ningún beneficio. Puesto que el coste de la semilla, el coste de muchas de ellas genéticamente modificadas, luego la cantidad de herbicidas, etcétera, que son necesarios, y al final pues es una pescadilla que se muerde la cola. Hemos venido a traer el desarrollo, lo que hemos traído es más hambre. Mientras antes se podía sobrevivir con los cultivos locales de frutas propias, ¿no? Que a lo mejor aquí pues no se conocen o no se toman, pero bueno, le valía para sobrevivir. La sustitución por estas grandes explotaciones le ha traído más hambre. Y además ha hecho una competencia, digámoslo así, injusta a los productos de nuestro campo, puesto que debido a los muy bajos salarios, ningún tipo de protección social, etcétera, grandes explotaciones de multinacionales que contratan a la gente pues por trabajo esclavo, literalmente, ¿no? Prácticamente por la subsistencia, está creando un desequilibrio enorme en todo el planeta en cuanto a la agricultura. Y entonces es muy importante que haya organizaciones no gubernamentales, asociaciones, personas que se impliquen en los problemas de estos países, no dando una solución rápida, una solución que aparentemente en un primer momento parece la solución a un problema, el problema del hambre, pero que significa pues un futuro de desgracia, de contaminación, de hambre, etcétera. Da la impresión de que a la comunidad internacional, incluso a esos mismos países, parece que no interesa, ¿no? Que se desarrollen de esta manera. El modo de ayudar, o sea, el modo de hacer las ayudas a los países en vías de desarrollo es muy diferente entre lo que hacen los gobiernos y las políticas y lo que hacen las organizaciones no gubernamentales o las organizaciones de desarrollo, que trabajan en el campo, o sea, que trabajan en el lugar, en el territorio. Sí. Un ejemplo de inutilidad es pues eso, la Agencia Española de Cooperación Internacional, puesto que su forma de actuar es una forma desquiciada y sin sentido. Tú le das el dinero a un satrapilla de eso, a un dictadorzuelo barato de aquellas repúblicas bananeras, directamente. Y dice que lo va a emplear en el pueblo. Y ya sabemos dónde acaba todo ese dinero. Acaba en cuentas en Suiza. Y entonces, claro, y luego pues el pueblo no ve nada de esas ayudas a la cooperación, o son ayudas ideológicas. Dígame usted que es lo que le hace falta en África, todo tipo de ideologías de género y demás, cuando lo que están es para sobrevivir y lo que necesitan es desarrollo y evitar la deforestación y evitar la contaminación que han traído las grandes corporaciones. Sí. Y entonces perdemos el tiempo en cosas inútiles, en politizaciones, ¿no? Que quedan muy bien en los papeles y en la propaganda oficial, y por eso es necesario desmarcarnos, que la mayoría de los ciudadanos optemos por una opción que no sea una acción institucional ni oficial, que sea la acción de organizaciones que no son gubernamentales y que realmente trabajan en el territorio para el desarrollo de los pueblos, y que las ayudas van directamente, esto es lo importante, van directamente a los actuantes, van directamente a las personas que lo necesitan. Y todo el negocio, digámoslo así, o el movimiento que genera o que se genera para la producción, etcétera, se hace por medio de inversiones locales. Esto es muy importante. Esto no es llegar con un avión y tirar con un paracaídas un montón de cajas de cosas, no. Allí los proyectos que hacen Manos Unidas los podemos ver en la página web y en la cantidad de reportajes que hacen. Pues si hay que construir algo, lo construyen gente del lugar, con las herramientas del lugar, con los materiales del lugar, todo del lugar, del territorio. Es decir, que todos son beneficiados. Esto no es llegar y traerse de España o de Alemania una bomba de agua y colocarla allí, hacer un agujero y ponerla, no. Enseñarles a hacer el pozo, a cavarlo, a traer los materiales, a construirlo y luego a regar. Esa es la gran diferencia entre las acciones oficiales e institucionales de los gobiernos, que son propaganda,
que se da un dinero a un ministerio de un país perdido y que ese dinero, conforme va pasando de funcionario a otro, pues al final llega a nada, a eso, a que te colocan una máquina china que han comprado allí en un agujero y que funciona un mes y ya está, y se acabó, se rompe y ya no vuelve a funcionar más. Y así acaban la mayoría de las ayudas oficiales o de los gobiernos. No controlan y las tienen siempre como una propaganda de acción. Dicen que han gastado tanto todo esto, pero no tienen tampoco personal en el territorio. Esa es otra de las cosas que falta, ¿no? ¿Qué nos... ¿Por qué nos da más seguridad una ONGD? Pues que una ONGD trabaja con voluntarios. Voluntarios que también son locales, ¿no? Claro, se van formando allí. O que vienen de España o que van y que están allí. Y por lo tanto, que diferencia entre un político que firma una mesa un cheque y lo manda a Kenia a una organización que va con sus voluntarios y con los voluntarios del lugar a realizar el trabajo. La diferencia es, pues ya lo ves, un abismo. Y por eso es tan importante el que apoyemos los ciudadanos a todo este tipo de organizaciones de desarrollo que trabajan en el territorio, en el lugar, con las personas del lugar y con proyectos que piden la gente del lugar. En Manos Unidas los proyectos se piden a España a través de las personas del lugar y gente que lleva de tiempo viviendo allí. Por ejemplo, pues, misioneros, etcétera, médicos, gente que está en hospitales, y entonces te pueden decir exactamente cuál es la necesidad que tienen, porque otro de los grandes errores de la ayuda oficial de los gobiernos es que construyen cosas inútiles, autopistas a ninguna parte, cosas así, hospitales en medio del desierto, y por lo tanto también son recursos que se tiran, solo para favorecer a determinadas personas. Hay muchísimos casos de cómo la ayuda española de la Agencia Internacional de Cooperación ha sido un derroche absurdo e inútil. Se ha construido un hospital en un pueblo donde vivía la hija del no sé qué dictador, y sin embargo la gente que vive a 200 kilómetros, que es donde está el núcleo de población, pues se ha quedado sin hospital, porque no estaba la hija del dictador no sé cuánto, y entonces han creado una infraestructura inútil y obsoleta, o solo para un grupo muy privilegiado de personas. ¿Por qué? Pues porque lo han construido donde no había que hacerlo. ¿Y por qué? Pues porque no se ha hecho a través de las personas del territorio, sino se ha hecho a través de los políticos, etcétera, ¿no? Todos sabemos de qué adolecen la mayoría de los países en vías de desarrollo, que encima además adolecen eso, de gobernantes corruptos, pues que por desgracia utilizan para su propio beneficio las ayudas que vienen del extranjero. Ya hemos visto un poco cómo trabaja Manos Unidas, qué es y cuáles son los objetivos que se han marcado. El objetivo de este año es luchar contra los efectos que tiene el cambio climático en las poblaciones del tercer mundo. Para evitar la pobreza y el deterioro del planeta, se conseguirá también que pueda haber una agricultura sostenible y un desarrollo sostenible en los países en vías de desarrollo, en los cuales hablar de reciclaje es una quimera. Es decir, allí el problema no es el que recicle el plástico. El problema es que el agua no se contamine. Es decir, estamos a un nivel muy básico de subsistencia, ¿no? O intentar recuperar tierras que ya están contaminadas, con plomo, contaminadas con los residuos de las centrales, etcétera. O sea que es, como vemos, un nivel básico y fundamental, el poder dar oportunidad y futuro. Porque estas grandes multinacionales, muchas son chinas, rusas, etcétera, cuando han explotado una parte se van. Ya. Y dejan pues aquello baldío. Lo dejan contaminado, Entonces, claro, hay que rehacer de nuevo todo y poner como objetivo y como trabajo fundamental en el que se enfoca en esta campaña, evitar que las acciones que se hacen de desarrollo sean acciones que tengan efectos sobre el territorio, sobre el aire y sobre el agua. Bueno, pues en eso están inmersos en esta campaña desde Manos Unidas. Cada delegación, cada provincia, digámoslo así, cada región tiene unos proyectos asignados, conforme la recaudación que se hace cada año, pues le podemos poner nombre y apellido. Es decir, los que hay en la región de Murcia, pues tiene su nombre y apellido. Pues, hospital en tal sitio de Kenia, tal, y luego pues se va al terreno, se hacen las fotos y todo, se hacen las cosas de los proyectos que se han llevado a cabo y que se han hecho durante ese año, ¿no?
Así que la región de Murcia también tiene asignado así, o tiene seleccionado o elegido sus propios proyectos en los países del tercer mundo concreto donde se van a hacer esos proyectos, ya sea Kenia, Nigeria, Senegal, los que sean, concretamente, la cuantía, etcétera. Ya iremos informando conforme haya ido la campaña, en qué se va a ir empleando y cuáles son los proyectos de los que se va a hacer responsable la delegación de Murcia. ¿Cómo se canaliza esa ayuda y cómo se obtiene, digamos, los recursos? Hay varias formas de ayudar. El más fácil es dar el donativo en la parroquia. Por eso hacemos... este fin de semana es cuando se va a hacer la campaña contra el hambre. Se puede hacer también por internet, se puede hacer de mil formas, entrando a la página web, ingresando en la cuenta, etcétera. Se puede hacer de muchas maneras, pero lo más fácil es eso, llevar el donativo en la parroquia, porque nosotros hacemos la recaudación. También se hace en los colegios, en muchos sitios se está haciendo esta campaña. Entonces se recogen los donativos y nosotros lo enviamos a la delegación de Murcia. La delegación de Murcia es la que se encarga luego de emplearlos en los proyectos. No solo se van a utilizar lo que se recoge en las misas o en los colegios, en las iglesias, sino que también hay algunos ayuntamientos y algunas entidades locales que también colaboran con determinados proyectos también. Es decir, que también tienen una parte de financiación pública. De la parte que tienen ayuda al desarrollo, pues ellos lo que hacen es invertirlo en Manos Unidas, que sea Manos Unidas quien realice esos proyectos, ya sea ayuntamientos o ya sea la comunidad autónoma, incluso empresarios privados, etcétera. Todo el que quiera puede, por medio de esta campaña, ayudar, ya sea haciendo los ingresos o haciendo los donativos en la iglesia, en la parroquia, en los colegios, donde se va a hacer la recaudación. ¿Y va a ser solo este fin de semana? No, la campaña Manos Unidas contra el hambre concretamente se publicita para un fin de semana, ¿no? Para que se concentren todas las fuerzas, que la gente esté conciencia de que este es el fin de semana de la campaña contra el hambre. Siempre el mismo, que es el segundo fin de semana de febrero, y por lo tanto siempre se hace en la misma fecha. Pero se recoge el donativo entre todo el año, es decir, uno puede colaborar siempre que quiera, puede hacerte socio, con una cuota fija, etcétera. Es decir, tiene muchas opciones, muchas posibilidades. Bien. Bueno, pues tenemos ahí varias opciones para colaborar con esta organización que ya hemos visto que es una organización no gubernamental para el desarrollo, eso. Manos Unidas. Y que va siguiendo pues una serie de objetivos. Ya tiene 60 años, el año pasado recibió el Premio Príncipe de Asturias a la Cooperación Internacional, es decir, una ONG de las más reconocidas del mundo y también de las más fiables, en todos los estándares éticos, etcétera, pues es la que cumple todos los estándares éticos de cooperación, etcétera, ¿no? Uh-huh. Que gracias a Dios pues podemos estar orgullosos, como lo ha dicho el Señor, es una luz que podemos dar al mundo, y de la que podemos estar orgullosos. El que la Iglesia tenga, porque esta ONG pertenece a la Iglesia Católica, forma parte de la Iglesia, es una organización como Cáritas que pertenece a la Iglesia, fue fundada por la Iglesia, por las mujeres las mujeres de Acción Católica, y por lo tanto es una ONG confesional, es decir, que pertenece a la Iglesia Católica. Uh-huh. ¿Está presente solo en España o también hay otros países? Está presente en muchos países del mundo, pero su espacio propio es España. Uh-huh. En otros lugares, la Iglesia de Desarrollo también tiene ONG de desarrollo con otros nombres. Yeah. Es lo mismo que Manos Unidas, pero tiene otros nombres. Uh-huh. CAFOT se llama en Inglaterra, en Francia se llama Secours Catholique, en cada sitio pues está realizada de otra manera, es decir, tiene otro nombre, aunque realizan la misma acción. La presencia está en España y en los países del tercer mundo. Muy bien. Y bueno, no sé si se coordinan entre ellas o cada una actúa de forma... Sí, además Manos Unidas está coordinada también con los misioneros, uh-huh. Con el DOMUN, es decir, están unidas ambas cosas porque así ayudan una cosa con la otra. Con el DOMUN ayudamos a los misioneros en su misión. Uh-huh. Para las catequesis, las iglesias, etcétera, ¿no? Para las cosas más concretas de lo que es la misión. Y el misionero, pues en el lugar, en el territorio, pues ve, pues mira, es que este pueblo, pues vamos a hacer la iglesia, vamos a hacer un colegio, pero es que hace falta, o unos talleres para los jóvenes, pues hace falta una depuradora de agua. Uh-huh. Entonces Manos Unidas es la que tal, ¿no? O hace falta una nueva canalización, o hace falta... Y entonces Manos Unidas es la que hace el proyecto de desarrollo, uh-huh. Para que vaya todo a la par, al mismo tiempo. El desarrollo social, económico, personal, la educación, la higiene, todo al mismo tiempo. Así que Manos Unidas pues se basa y se apoya mucho, por supuesto, en los misioneros y en eso que dice ahora por los programas que pone la tele, en españoles por el mundo, uh-huh. Esos españoles que andan por ahí por el mundo haciendo el bien. Que imagino son muchos y lo hacen de forma altruista, ¿no? Pues sí, tienen muchos proyectos, no tengo aquí exactamente el número de
voluntarios que tienen, sí, aquí lo tengo, 5.345. Que están ahí ayudando. Voluntarios, sí, entre los que hay en España, haciendo las campañas de recaudación, etcétera, y luego los que están en los países del tercer mundo. Bueno, hoy nos hemos acercado un poco más a esta organización que hemos querido conocer, ya que, como hemos comentado, el fin de semana se celebra ese Día de Manos Unidas. Y no sé si quiere añadir algo más, don Alberto. Pues invito a todo el mundo pues, que colabore cuanto más mejor, lo más posible. Espero que también hayamos ayudado a disipar dudas, eso que suele traer la gente de que es que no sabemos si va a llegar el dinero. Bueno, pues con esto sí, puedes tener toda la seguridad, la absoluta certeza y seguridad de que llega por el sistema en el que funciona esta ONG, que funciona de esta manera. Funciona por medio de la inversión en el territorio, en el lugar. No es traspasar fondos a gobierno, sino al lugar, al territorio, por medio de los voluntarios, de los técnicos, van muchos técnicos de España, claro, porque a lo mejor allí no tienen, médicos, maestros, profesores, técnicos, ingenieros, etcétera. Van al lugar para desarrollar allí, en el terreno, la ayuda que quieren realizar. Y por lo tanto, y formar a otros para que luego queden allí, esos mismos técnicos, etcétera, y continúen la labor, continúen la misión, que es una misión, insisto, siempre son proyectos a largo plazo. Es un proyecto que se desarrolla y que luego continúa durante varios años, hasta que ya se consolida. Y una vez que se ha consolidado, pues Manos Unidas desaparece, porque lo importante de todas estas cosas, como yo le digo también respecto a lo de Cáritas, es que haya que cerrarlas todas. Y que no tengamos que tener ninguna Cáritas en el pueblo, porque eso quiere decir que es que nadie lo necesita. Y eso es lo que ojalá pudiéramos hacer. Que un día podríamos decir que no hace falta ya ayudar a Manos Unidas porque ya la gente no las necesita. Pueden hacerlo por sí mismos. Sería un buen objetivo. Pues sí, en eso estamos. Bueno, nos despedimos con música también, ¿no? Soy de una canción que habla sobre la sal del mundo, no, la sal de la tierra y la luz del mundo, el evangelio que nos ha dicho Jesús, de una Jornada Mundial de la Juventud, fue en 2002 en Toronto, en multilanguage, está en francés, creo que no había puesto aún ninguna canción en francés, en inglés, en español y en italiano. La luz del mundo. Y la sal de la tierra, eso es lo que somos y Cristo es esa luz. Muy bien, pues con esa canción nos despedimos hasta la semana que viene.